Señor. Vamos a continuar con el tema, amén, de la intercesión profética. Porque es muy importante seguir de darle la continuidad al tema, amén. Continuar con esta enseñanza que nos va a motivar, a despertar, que sigamos en esa comunión, en esa intimidad, como decía la alabanza, amén, que en esa intimidad hay plenitud de gozo. Por eso quiero que abramos nuestra Biblia, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. ¿Me dicen amén? ¿Qué pues? Hay una pregunta. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, no con mi racionamiento humano, no con mi parecer, ni los anhelos de mi corazón, sino oraré en el Espíritu, también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Por eso que tenemos que saber qué alabanzas vamos a traerle al Señor y que adoremos con el entendimiento. Porque hay adoradores que toman unas alabanzas y dicen: heme aquí, tu sierva yo soy, he aquí en tu altar, buscando la ayuda de los adoradores. Que me da tu poder. Y no cantamos con el entendimiento. Porque dice: aquí tu sierva yo soy. Y cuando la pastora dice: vengan los siervos, las siervas, las intercesores, a tal hora vengan. ¿Dónde están los siervos que dicen: he aquí tu sierva? He aquí tu siervo. O cantan: enciende una luz en la oscuridad. Yo no canto, yo predico y grito. Canta en intimidad. ¿Cuántos cantan cuando se están bañando? Está en una intimidad. Esa soy yo, solo en el baño. Y en mi intimidad con el Señor. Ay, canto y le compongo al Señor poesía y le canto y le compongo cánticos en intimidad. Pero aquí. Entonces, ¿cómo es que dice, hermano? Cuando dice que oremos con el entendimiento, pero que cantemos con el entendimiento. Y por eso nos atamos con los dichos de nuestra boca. Cuando oramos, cuando cantamos y decimos: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Y no salimos ni a evangelizar. Porque los adoradores, los de altar, solo saben bonito en el altar, pero no quieren salir a evangelizar, no quieren venir a una hora novena, no quieren hacer un ayuno. Amén. Entonces me gusta este texto cuando dice que pues oraré en el Espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Y el secreto de una oración efectiva está en la condición del corazón. Dígale al que tiene a su lado. Una oración efectiva está en la condición del corazón. Amén. Si un corazón está dañado, no va a tener una oración efectiva. Si el corazón si el intercesor tiene un corazón dañado, no tiene un corazón recto, no va a haber una oración efectiva. Si hay amargura, si hay falta de perdón, si hay amargura, las oraciones no van a ser efectivas. Porque el secreto de una oración efectiva está en la condición del corazón. Un corazón que ama a Dios, ama lo que Dios ama. Amén. Por eso es muy importante el corazón.
cómo está nuestro corazón delante de Dios, para orar, para predicar, para enseñar, para interceder. Y una de las cosas del cual tenemos que ser procesados es en el carácter. Y el carácter es sumamente importante en un intercesor. Amén. Mucho más que los dones. Nos preocupamos mucho por los dones, de que seamos usados, de que Dios nos use, y es bueno. Pero es muy importante procesar nuestro carácter. En primer lugar, el intercesor es alguien que disfruta permanecer en la presencia de Dios. Hay gente que no le gusta disfrutar en la presencia de Dios, que ora 5 minutos, 10 minutos y ya se fastidia. Eso lo hemos hablado bastante. Y los verdaderos intercesores son formados por Dios en el secreto, en la intimidad. Un intercesor debe caminar en santidad e integridad. Amén. Y a su nombre. Un intercesor tiene que tener el corazón de Dios para poder orar e interceder por otros que necesitan ser libres. Un intercesor tiene que tener amor y pasión por las almas, para que las almas sean libres. El intercesor debe ser alguien procesado, cuyo amor tiene que ser perfeccionado. Un intercesor tiene que ser maduro, no puede ser inmaduro. Tiene que interceder de acuerdo al corazón de Dios. La intercesión sin amor puede convertirse en juicio. O en maldición. Y a la par del amor debe operar la misericordia, la compasión y sentir como Dios siente respecto al ser humano, refiriéndonos al ser humano, a la persona que no se le conoce. Amén. A veces queremos orar por los que conocemos, pero no queremos orar por los que no conocemos. Y Dios nos ha llamado a interceder, a levantar, a restaurar y a deshacer las obras del mal. Una persona negativa que no cree que Dios pudiera transformar a alguien no puede ser un intercesor. Una persona con falta de fe no puede ser un intercesor. Por eso en el grupo de intercesión es muy importante que todos hablen una misma lengua, una misma fe y estén en un mismo espíritu. La gente negativa no puede estar en un grupo de intercesión porque sería obstáculo para la intercesión. Y la fe es un ingrediente muy importante. Y en este taller, que ya hoy lo finalizo, hemos venido hablando de la importancia de la fe, ya que es un ingrediente, porque la respuesta en cada oración, en cada intercesión se recibe por medio de la fe. Como está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1.
Un intercesor que no vive en fe puede abortar los propósitos de Dios. Un intercesor que no vive en fe puede abortar los propósitos de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, los que no caminan en fe, pedirle al Señor que esa fe crezca y escuchar palabra, repito nuevamente, venir los lunes a los discipulados, los líderes. Es necesario sujetarse, ser obediente para que Dios escuche la oración. Venir a los discipulados, porque hoy está el pastor David instruyendo, pero el día de mañana maestros, evangelistas, hombres y mujeres, el día de mañana puede estar a usted enseñando y siguiendo ese discipulado. Amén. Entonces es muy importante porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a crecer en fe. No solamente en la intimidad, en el secreto con el Señor, amado intercesor, amada intercesora, amado pueblo, sino en la palabra de Dios donde va a venir el crecimiento y sobre todo en este tiempo hostil y difícil que estamos viviendo. Porque la palabra es la que te va a liberar de muchos problemas y sobre todo esa fe es la que nos va a mantener en este tiempo. Y todos los que nos quedamos aquí en Venezuela hemos vivido es por esa fe. Porque si no hubiese sido por esa fe, hermano, muchos no estuviésemos aquí. Amén. Porque el justo vivirá por fe, como dice Habacuc. Amén. Así, el amor y la misericordia transforma la mente y la vuelve positiva. Un intercesor tiene que tener paciencia. Los frutos del Espíritu tienen que estar formados en un intercesor. No solamente paciencia para esperar la respuesta, sino tenerle paciencia los unos a los otros. La paciencia es un fruto muy importante del Espíritu. Es necesario la perseverancia. Muchos no perseveran, otros se desaniman. Comienza un grupo de 20, termina un grupo de 10, después no de 10, sino de 5, de 3. Nunca se desanimen. Ore al Espíritu Santo que dé fortaleza y estrategia. Y tener paciencia para esperar con fe la respuesta que Dios trae. Amén. Y a su nombre. Un intercesor genuino nunca se jacta, ni aún para sí mismo, cuando ve el resultado de su intercesión. Porque sabe que solo su vida es un vehículo, un instrumento. Somos instrumentos en manos de Dios. Es muy importante que cuando un grupo de intercesión se reúna, todos tengan el mismo espíritu. Necesitamos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensar, en un mismo sentir, protegiéndonos los unos a los otros, como lo hacía Nehemías cuando trabajaba. Se cuidaban las espaldas los unos a los otros. Un intercesor tiene que tener ojos espirituales, lo hablamos en la enseñanza. Ojos espirituales abiertos para ver el propósito de Dios. En toda oración intercesora se debe aclarar
se debe declarar lo que Dios desea hacer. En toda oración intercesora se debe declarar lo que Dios desea hacer. En toda oración intercesora se debe declarar lo que Dios quiere hacer. Amén. Nunca se debe declarar el problema o la circunstancia. Para esto se necesita visión clara del propósito divino. Y quiero que leamos una oración poderosa que hizo Habacuc. Una oración impregnada de fe, de amor, de perseverancia. Y que esta oración debería ser modelo para nuestras vidas en este tiempo. Y recuerde que Dios lo ha llamado a usted con una visión y con un propósito. Dios lo ha llamado a usted como rey y sacerdotes para levantar, para restaurar. Pero también lo ha llamado para proclamar, para declarar, para anular, para quebrantar y reprender toda fuerza del mal. Por eso es muy importante, iglesia, y lo repito nuevamente, aprender todos estos pasos que hemos venido enseñando, de lo que es aprender a orar en el Espíritu. Y que para eso primero tenemos que tener una intimidad con el Padre, orando en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú entras en la recámara secreto, Él te enseñará, el Espíritu Santo, orar como conviene. Hablarás amores con Él. Él te enamorará. Tú le amarás. Entrarás en esa comunión. Y comenzará a desarrollarse tu oído espiritual en el secreto. Y cuando estás en esa recámara, comienzas a adorar, porque fuimos creados para la gloria y honra de su nombre, para adorarle. Yo no canto, pero yo le adoro. Con mis palabras le salto. Con mis palabras lo adoro. Porque Él es Dios, Él es mi Padre y Él está en los cielos. Y cuando levanto mis manos le estoy honrando y le estoy adorando. Y comienza mi espíritu a abrirse. Y comienzo a entonar un cántico de adoración al que vive, al que reina, porque te amo, porque te adoro, porque tú eres mi Padre, porque yo soy tu hija. Y comenzamos a interactuar. Y yo le hablo y Él me escucha. Luego yo me callo y espero que Él me hable. Y en esa relación, en esa práctica, en ese diálogo espiritual, me pongo chiquitica. Me quebranto ante su presencia, me rindo ante Él. Y es cuando el Espíritu Santo comienza a traerme lo que el Padre quiere enseñarme, lo que el Espíritu Santo quiere que yo declare. Y es entonces cuando me levanto y comienzo a proclamar, que es a declarar las palabras que Él me dio en lo secreto, y comienzo a decretar, a declarar, a proclamar en voz alta lo que me dijo en intimidad. ¿Para qué? Para hacer traer lo divino, lo del reino, a la tierra. Y si hay una situación fuerte por la cual estoy gimiendo, clamando en el Espíritu, y cuando ya termino, me trae esa palabra el Espíritu Santo y comienzo a proclamar, a declarar, a quebrantar, a anular, a arruinar y a reprender
en el nombre de Jesús todo aquello por el cual estoy intercediendo, bien sea una situación familiar, espiritual o una batalla que tenga, amén. Por eso es que tenemos que entrar en ese nivel de oración para ser intercesores proféticos. Un profeta tiene que ser un intercesor, pero un intercesor no es necesario que sea un profeta. Y cuando hablamos de intercesión profética, es porque Dios te ha puesto palabra en tu boca para proclamar, para declarar, para profetizar lo que ya está escrito. Amén. Y por eso me gusta mucho la oración de Habacuc. Los 3. Y si leemos el contexto, si leemos desde el comienzo del libro de Habacuc, nos podemos dar cuenta la riqueza poderosa que hay en este libro. Y esta palabra me la dio el Señor el sábado que fuimos a predicar, el viernes que fuimos a predicar en la iglesia de Circunvalación 3. Y cuando yo escuchaba al predicador ayer que fuimos al ayuno ministerial, yo me glorificaba. Me glorificaba porque Dios está hablando en este tiempo en un mismo espíritu. Porque cuando habemos personas que estamos en el secreto de Dios, Dios te va a conectar con gente que hable el mismo idioma, el mismo espíritu, el mismo sentir, la misma visión. Y te va a conectar con gente de fe. Por eso tenemos que discernir. Porque una de las cosas que el enemigo quiere hacer es opacar al intercesor. Por eso tienes que tener cuidado con quién te rodeas, con quién hablas, con quién te juntas. Amén. Porque la gente negativa, hermanos, no podemos rechazar a nadie. Yo no rechazo a nadie. Porque si yo rechazo a la gente, no estoy demostrando que tengo a Cristo en mi corazón. Porque Cristo no nos rechaza a nosotros con todos los defectos y errores. Nosotros estamos para levantar, ayudar y restaurar. Pero soy muy celosa en cuanto a la oración y la intercesión. No con todos me uno a orar. Y no a todo el mundo le cuento los proyectos y planes y visiones que Dios me da. Cuando ya está todo hecho es que puedo hablar. E incluso hasta mi propio esposo, y él sabe que es así. Cuando ya tengo todo armado, ¿verdad, María? Sí. Porque el enemigo se levanta. Acuérdese lo que le pasó a José. Entonces, calladito nos vemos más bonitos en la presencia del Señor, contándole los planes al Señor, si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios, si me conviene, si no me conviene, y que todo, cuando Dios abre puerta, abre camino, abre brecha y todo se da, entonces de Dios. Pero sobre todo cuando da paz. Amén. Entonces me gusta mucho Habacuc porque leyendo la historia de Habacuc, el contexto, nos podemos dar cuenta que estamos viviendo los mismos tiempos que se refleja en esta historia. Habacuc fue contemporáneo con Jeremías y era un tiempo muy duro para la nación de Israel, ya que el cumplimiento de las palabras se estaba cumpliendo, anunciada por la desobediencia del pueblo que había. Y era inminente todo lo que venía por causa de la desobediencia del pueblo. Aún así, Habacuc hace declaración poderosa. Y lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 4.
He aquí que aquel cuya alma no es recta, capítulo 2, versículo 4. Amén. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y me llama la atención porque en ese tiempo estaban bajo la ley, no bajo la gracia. Hoy usted vivimos por fe, hoy usted vivimos bajo la gracia y ellos vivían bajo la ley. Amén. Sin embargo, Dios estaba dándole una palabra profética a este varón, a este intercesor. Le estaba dando una visión, pero esta visión no venía porque era Bacú, porque era bonito, porque era un hombre. No, porque era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Y Dios le da la visión. Y dice en el capítulo 2, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Él estaba siempre en la presencia de Dios. Y Dios le habla a él. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocantemente a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que la leyere en ella. Para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Estos solo nace en el secreto de Dios. Dios nos ha dado visiones. Dios nos ha hablado. Escribe lo que Dios te dé. No dude de lo que Dios te dé en visión, en palabra. Anótalo. Decláralo en tu intimidad con Él. Y vemos así que aún así Abacú hace una declaración muy poderosa en tiempos de crisis, en tiempos adversos, en tiempos donde se habían perdido los valores como hoy en día, en tiempos hostiles, en decadencia, porque esto va cada día en decadencia, hermano. Esto cada día se está poniendo más fuerte y no lo hablo a nivel político, lo hablo a nivel espiritual, porque aún la iglesia ha entrado en una decadencia espiritual, en que andan más atrás de las añadiduras que del reino de los cielos, que está en primer lugar sus afanes y dejan por último el reino de Dios. Y no solamente en lo espiritual, porque cuando afecta lo espiritual, también afecta lo familiar. Y a su nombre. Entonces estaba viviendo un panorama parecido a lo que se está viviendo en nuestra nación. Pero él dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que mantiene a un intercesor? La fe. ¿Qué es lo que mantiene a un pueblo de Dios vivo y ardiente? La fe. Amén. Y en su última oración, eleva un clamor muy oportuno. Vamos ahora a leerlo en el capítulo 3. Dice, oración del profeta Bacú sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que el pueblo no tiene temor. Se ha perdido el temor, el respeto por la palabra de Dios. Cuando yo valoro la palabra, cuando yo amo la palabra, esa palabra va a hacer un efecto en mí que va a dar frutos. Y cuando la palabra da fruto, voy a ser un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios, un buen creyente. Porque esa palabra está siendo viva
en mí. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Qué hermoso es tener el temor reverente de Dios, el temor a su palabra, amar la palabra. Y yo creo que nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Toda la iglesia tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. ¿Amén? Porque hemos dejado a un lado su palabra. Se ha dejado a un lado las prioridades espirituales. Luego clama intensamente. Si seguimos leyendo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo veo aquí una oración profética, porque él se estaba adelantando proféticamente a los tiempos que estamos viviendo ahora. Y necesitamos ser avivados. Pero hay mucha gente que cree que avivamiento es grito, que avivamiento es multitud de gente, que si una iglesia no están todas las sillas llenas, no hay avivamiento. ¿Sabes qué es avivamiento? Que cuando la palabra se predique aquí, tú la recibas con gozo. Eso es avivamiento. ¿Sabe qué es avivamiento? Que cuando la palabra que se dice aquí, aunque sea fuerte, tú dices, gracias Señor, porque me estás corrigiendo. Eso es avivamiento. ¿Sabe qué es avivamiento? Que cuando los pastores digan, vamos a salir a evangelizar, la iglesia dice, amén, cuente conmigo. Eso es avivamiento. Pero la gente se ha confundido que el avivamiento es que si no mueven la cabeza, que si los coritos no explican, que si la gente no danza, que si gente... No, el avivamiento es tener la palabra de Dios y hacer la obra de Dios como está escrita en su palabra, cumplir la palabra. Por eso es que tenemos que volver a amar la palabra y la gente no ama la palabra, le fastidia la palabra. Miran el reloj y a qué hora esa mujer se grita, esa mujer se habla, a qué hora va a terminar. Le fastidia la palabra. Y a su nombre. Por eso, que el verdadero hombre de fe se alimenta de palabra. Amén. Y pone su confianza en Dios. Por eso es que, hermano, no me cansaré de repetir lo mismo cada vez que esté montada aquí. Si usted no tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, hermano, no va a haber un avivamiento. Vayas a 10,000 ayunos, vayas a donde vaya, hay gente que hay un ayuno por aquí, padre, que hay una palabra por allá, que hay esto, que hay aquello. Pero mientras no conozcan verdaderamente al Espíritu Santo, no va a haber un avivamiento dentro del corazón. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo y conocemos a Dios, no importa la necesidad que esté pasando, siempre te alabaré, siempre te adoraré. No importa el problema que tuve con mi esposo, no importa el problema que tuve con mi esposa, no importa la situación que esté viviendo con mis hijos, no importa lo que se esté, la tormenta que esté a mi alrededor, yo estoy montada en la barca y mi marinero, el que maneja el timón, es el Señor y su Santo Espíritu. Amén. Y por encima de la circunstancia, por encima del problema, permaneceré fiel al Señor y a la obra, al dueño de la obra y a la obra del Señor. Amén. Y en su última oración eleva un clamor muy oportuno. Comienza declarando el temor. Hay que tener temor para hablar, así dice el Señor. Hay que tener temor para hablar cosas que si vienen del Espíritu, Dios va a respaldar. Pero hay de aquel que diga algo que Dios no ha dicho, se mete en problemas.
Luego Habacuc clama intensamente para que Dios vuelva a actuar en esos días y en que se dé a conocer en medio de ese tiempo difícil su palabra. Le ruega que aún en su enojo se acuerde de su misericordia. Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En la ira acuérdate de la misericordia. La ira viene siendo el juicio de Dios, hermano. Las naciones están entrando en juicio. Y Venezuela ha entrado en juicio. Y tenemos que orar por misericordia, por nuestra familia. Tenemos que interceder proféticamente por los que aún no conocen a Cristo. Tenemos que interceder proféticamente por la iglesia, que se levante con el poder del temor de Jehová. Que se levante con el amor y la pasión por su palabra. Interceder proféticamente, que el Señor derrame espíritu de oración y de gracia, como está escrito en Zacarías. Y esta oración, este clamor, él entró en intimidad con Dios. Dios le habló en el secreto. Anota la visión, escribe la visión y declárala. Tremendo. A veces nosotros queremos que otro nos hable y queremos vivir y fortalecernos con las oraciones de otros. Pastor, ¿puede orar por mí? Pastor, ¿puede orar por mí? Tengo un problema, tengo esto, tengo aquello. ¿Qué te reveló Dios? Hay gente a veces que creen que uno tiene como una bolita de cristal y andan atrás de uno. Pastor, ¿qué te reveló Dios? ¿Qué te habló Dios? A veces me toca decirle, nada, ¿qué de que te invente? Dios no me ha dicho nada. Métete con el Señor. Quizás Dios está esperando que tú te metas en esa intimidad para Él hablarte, para Él darte la visión, para Él declararte lo que Él va a hacer, lo que Él va a mostrarte, lo que Él va a hacer en el presente y en el futuro. Queremos que Dios nos hable y no buscamos intimidad con Dios. Y es tiempo de clamar intensamente para que Dios vuelva a darnos un temor profundo por su palabra. Hay gente que no está leyendo la palabra y deberíamos orar, leer la palabra. ¿Cuánto, pastor? 15 capítulos. Y nos hemos conformado con 3 diarios. Y se debería de leer 15 capítulos diarios. Y a su nombre tenemos que prestar mucha atención a lo que Él dice. Que dejemos de menospreciar su palabra. Amén. Que dejemos de menospreciar. Que dispongamos nuestra voluntad a cumplirla. Que afirmemos la palabra en nuestra vida, dejando a un lado las excusas. Estamos acostumbrados a excusarnos por todo. No fui al ayuno por esto, no hice aquello por esto, no hice aquello por esto. No. Un intercesor tiene que tener palabra. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No fui por esto. Discúlpeme, no puedo ir por esto. Pero a veces somos mentirosos. Me vino el periodo, tuve un dolor, tuve esto. Yo sé lo feo que es orar con un dolor. Yo sé lo feo que es orar con un dolor de muela. Yo sé lo feo que es orar torcida, con las manos torcidas, con la boca torcida.
pero el justo vivirá por fe. Y en ese clamor, en esa intimidad, en esa búsqueda, Dios se ha glorificado y ha traído respuesta. Y es tiempo de pedir con gran dedicación. Dígame, pastor. Amén, así es. Hermano, y tenemos que prepararnos. Habacuc se proyectó hacia el futuro de este tiempo, visualizando todo lo que estaba viviendo y lo que declaró en esta oración es lo que se está viviendo hoy en día. Y hablamos de intercesión profética y no queremos levantarnos como intercesores a profetizar y a declarar lo que ya está escrito y prepararnos y equiparnos para el avivamiento que viene para esta nación y prepararnos en su palabra, en intimidad y en búsqueda continua con el Señor. Porque Dios quiere que usted y yo seamos protagonistas de lo que viene. Dios quiere que usted y yo nos equipemos, nos preparemos, porque lo que Dios va a hacer en Venezuela va a ser grande. Y lo único que nos va a mantener en estos tiempos hostiles es la fe, la palabra y llenarnos cada día del Espíritu Santo de Dios. Porque es verdad, viene un avivamiento para esta nación, para los que se preparen, pero también viene una persecución para la iglesia. Y lo único que te va a librar de la persecución, de lo que viene, es la intimidad, es la palabra de Dios. Ya empezó la persecución, pero va a haber un momento, hermano, que con ese avivamiento que va a haber y te pongas en una plaza a predicar, van a haber persecuciones, pero vas a ser lleno del Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo, que la palabra que sale de ti va a ser como fuego, va a ser martillo que quebranta, porque vas a ser respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que entender los tiempos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero ahora es cuando más hay que hacer saldo de oración, ahora es cuando más hay que enamorarnos de Dios, ahora es cuando hay que tener temor de Dios. Amén. Para actuar, para hablar, para sanar el corazón, para no hablar de la gente, para vivir una vida de integridad, de santidad. Porque es tiempo de que seamos instrumentos útiles en manos de Dios. Y para que esto suceda, hermano, tenemos que estar metidos en el fuego de Dios, para que haya un avivamiento. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego y el don que está dentro de ti. Timoteo estaba viviendo momentos difíciles, estaba llorando, había persecución, pero lo que lo iba a mantener en ese tiempo difícil era ese fuego, era el Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Y es tiempo de recordar su palabra, de recordar su misericordia, que son nuevas cada mañana. Amén, que su misericordia es para siempre, que por su misericordia no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos, iglesia, por su misericordia, que por su misericordia somos lo que somos. Porque por su misericordia tenemos lo que tenemos. Nada es por nuestra capacidad o por nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Él es quien hace, decía Habacuc, Él es quien hace mis pies como de sierva y me hace andar sobre las alturas. Y no estaba el Espíritu Santo.
Es una palabra profética para este tiempo. Habacuc 3:19. Solo en la presencia de Dios nos hace estar con ese anhelo, con ese deseo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene que nuestro corazón, nuestro ser, anhelar la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que nos pueda remontar sobre las alturas, porque en las alturas es donde Él me va a hablar, en las alturas, y cuando hablo en las alturas es a nivel espiritual, porque entre más me humillo, más elevada estoy delante de Él, cuando me humillo en su presencia, cuando me postro en su presencia, cuando tengo esa relación, esa intimidad con Él. Los secretos de mi Padre son revelados a mí, cosa que ojo no vio, será lo que yo veré, cosa que oído no oyó, será la que iremos a escuchar cuando desarrollemos esa intimidad con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo nos dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Y hay muchos que apagan el espíritu. Es por eso que debemos evitar a toda costa darle lugar a la carne. Y tener especial cuidado con lo que tenemos a nuestro alrededor. Aquellos que no entienden el fuego, la fe y la pasión que tenemos por el Señor. No dejes apagar ese espíritu. No dejes apagar ese fuego. Ten cuidado con los que te rodean. Ten cuidado. Yo me considero una persona llena de fe. Es un don muy lindo y especial que no todos lo desarrollan. Porque yo creo que mi Dios es grande. Creo que mi Dios es el dueño del cielo y de la tierra y en todo lo que ella hay. Y creo que yo agrado a Dios cuando mi fe es grande. Por eso no veo nada imposible a mi alrededor. Porque el Dios que me llamó, Él es el que está ahí. Porque Él es Jehová Jireh. Él es Jehová pastor, mi pastor. Él es el que me fortalece. Él es mi todo. Amén. Y ese Dios grande y poderoso actuará en cada área de mi vida y de lo que yo vaya a hacer. Por eso tenemos que reunirnos y apoyarnos en el Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza, pero también rodearnos y apoyarnos con gente de fe. El diablo tiene miedo de un creyente que tiene la llama ardiendo. El diablo le tiene miedo a un creyente que tiene la llama ardiendo dentro de su corazón. Pero también buscará a toda costa apagarle esa llama. ¿Y sabe qué nos dice la palabra y nos advierte el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1? El Señor nos advierte que si perdemos el primer amor, vamos a perder el fuego. Y hay gente aquí que tiene que recuperar el primer amor. Amén. Alguien que me pueda leer Apocalipsis. Hermana, está ahí. Dios mismo vendrá y quitará ¿qué? Su candelero. La palabra revelada.
Así es que es hora de volvernos nuevamente con sinceridad. Hablaba esta mañana que el secreto está en conocerle a Dios y hay gente que no conoce a Dios. Y el secreto está, dame, hijo mío, tu corazón y te mostraré mis caminos. Volvernos a Dios. Recuperar el primer amor. Y para avivar ese fuego en nosotros, tenemos que acercarnos al Señor. Amén. Tiene que haber una comunión con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que va a encender esa llama. En este tiempo, lo que va a mantener viva la fe es la llama del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Hechos 4:13. La gente notaba que Pedro hablaba con denuedo, con poder. Veían que era un pescador, un hombre inculto. Y de repente ven a ese pescador, a ese hombre inculto, hablando con poder, con autoridad. ¿Por qué? Porque estaba ese fuego, ese don, esa llenura del Espíritu Santo que ardía dentro de él. Y ese fuego arde es cuando hay una comunión con el Espíritu de Dios, cuando hay una comunión con el Señor. Por eso, iglesia, volvámonos al Señor. Volvámonos a Dios con temor. Volvamos a sus palabras. Para que esta llama esté viva y haya ese avivamiento, no solamente tengo que tener esta comunión con Dios, sino tener una comunión con los avivados. Y a veces andamos más con los muertos que con los vivos. En el espíritu le estoy hablando. Con gente de fe, con gente que hable bien, que no hable mal de otro, que le vengan con brollo, que le vengan con chisme. Aparte esa gente que no edifica, lo que hace es dañarlo. Ore por ello, restáurelo. Pero póngale un bozal espiritual cada vez que se acerque a usted. Un intercesor tiene que ser prudente, no puede ser brollero. Usted se imagina que el Espíritu Santo le revele un secreto en la intimidad, porque el Espíritu Santo revela pecados ocultos. Y usted comience, el intercesor se lo comienza a decir a la una, al otro, a aquel, que no hay credibilidad. ¿Quién va a creer en un intercesor así? Yo no le cuento mis cosas a una persona así o a nadie. Hermano Carlos, le digo algo, el Espíritu Santo revela, pero cuando hay una baja espiritual, el diablo se mete. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esa llama encendida cuando estamos en comunión? Porque el diablo se le mete a la gente espiritual también, cuando tienen una baja espiritual. Hay gente que ha tenido baja espiritual y el enemigo le bombardea. Mira, ¿no te has dado cuenta ahora que a ti no te tienen en cuenta, que a ti esto, que a ti aquello? Sí, Dios da y revela a la gente que ama. He visto gente de fe que Dios le revela, pero esa gente de fe han tenido baja espiritual y el diablo se le ha metido. He visto gente de fe que ha amado a Dios y han tenido una baja espiritual y he visto cómo se han dejado usar por el diablo después que le servían a Dios. Por eso, iglesia, Dios está hablando. Tenemos que mantenernos en una sintonía espiritual. Van a llegar, los dardos llegan. Pero allá donde yo tengo que discernir y levantarme y reprenderlos y llevarlos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y lo he visto, y lo digo porque lo he visto a nivel ministerial. He visto hombres de fe, fieles,
Y de repente se fueron de viaje, regresaron, no vinieron los mismos. Con una baja espiritual. Y se le mete el diablo. Hermano, y lo que sabía comienzan a divulgarlo, comienzan a hablar del uno, del otro, porque no está con esa sintonía espiritual. Está pasando una situación, vaya a la presencia del Espíritu Santo. A veces no queremos apoyar en brazos de otro cuando nos podemos apoyar directamente al autor y consumador de la fe. Él te dirá qué hacer. No a todos le podemos contar nuestras cosas, por muy espiritual que los veamos. Aprendamos a depender plenamente y completamente del Señor. Amén. Entonces, número 2, tenemos que tener comunión con los avivados. Porque hay creyentes que te bajan la fe. No es el inconverso, hay creyentes que te bajan la fe. Y si usted no está firme, hermano, en la visión que Dios te ha dado, en la palabra que Dios te ha dado, en la convicción que Dios te ha dado, es como una manguera que te hace y te apaga la fe. Pero por eso anota la visión, declara la visión. No, Dios me dio esta palabra, Dios me dijo que lo iba a hacer, Dios me dijo que lo iba a lograr, porque no hay nada imposible para Dios. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. Tenemos el ejemplo de Daniel, capítulo 1, versículo 19 al 20. Vemos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, creo, ¿verdad? Pastor David. Sí. Un solo espíritu y una sola fe. Amén. En todo el reino de Nabucodonosor. Ellos estuvieron animándose mutuamente. Qué lindo cuando hay gente de fe que te dice, sí se puede, pastora, claro que sí. Claro que sí, pastora, vamos a trabajar. Claro que sí, pastor. ¿Quién dijo miedo? No, que la crisis no importa, pastora, vamos hacia adelante. Aquí no lo hacemos, pero lo podemos hacer por otro lado. Eso es gente de fe. Hablar el lenguaje de Dios. Pero sabe, gente que dice, bueno, ¿qué se creen? Todo el tiempo con lo mismo. Bueno, ¿y hasta cuándo? No se puede llevar el pueblo así. No, ese no es el lenguaje del reino que yo estoy acostumbrado a mirar en lo espiritual. Y por eso a la gente hay que enseñarle fe, para que caminen en fe. Porque estamos acostumbrados a vivir lo físico, lo que tenemos aquí. Y tenemos que ser libres de aquí, de la mente. Salir de la cárcel, de la pobreza espiritual, de la ruina espiritual. Dios se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Nosotros mismos nos empobrecemos con lo que pensamos. No puedo, no tengo, no quiero, es que es imposible, es que no hay, que aquello, que para allá, es que otra vez, que por qué tienen al pueblo así, que esto, que aquello. Entonces voy a orar proféticamente. Señor, manifiesta tu poder. Señor, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata y tú proveerás y darás. Pero si ya has dividido un pueblo con tu negatividad. Y Dios quiere trabajar es con los que están, en el pueblo que están. Amén. Amén. Y Dios va a levantar gente con espíritu superior. Y con eso es que se va a trabajar. Con el que quiere. No es así, pastor. Porque la obra no la para nadie. Y el avivamiento tampoco lo detiene nadie. Entonces, número 3, tiene que haber una comunión con las escrituras. La palabra de Dios es la que aviva el corazón de quien lo oye. En los días de Esdras, el pueblo tenía todas las costumbres religiosas. Pero cuando Esdras sube y comienza a leer las escrituras, todo Israel lloraba.
La gente no se quejaba. ¿Y a qué hora va a terminar? ¿Y a qué hora? Y otra vez con lo mismo. Y otra vez. La gente tenía hambre, sed por la palabra. Cuando Jesucristo estaba con la gente del desierto, en el pueblo, la gente lo seguía por lo que le daba, por la comida. Pero cuando le escuchaba hablar la palabra de poder, muchos se iban. ¿Y qué le dijo él a los apóstoles? ¿Ustedes también se van a ir? Bueno, váyanse. Y le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Amén. Es la palabra lo que nos da vida. Es la palabra lo que nos nutre. Es la palabra la que nos da la fuerza. Y la adoración. Amén. Cuarto, la adoración. Dios nos creó para adorarle. Y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Él busca. Juan capítulo 4, versículo 23. Iglesia, un tizón solo se apaga. Pero si vas a la fuente, la llama se enciende. Un tizón solo se apaga. Por eso es necesario congregarse y no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Muchos se vuelven domingueros. Otros ni a los domingos vienen, sino nada más vienen al culto de oración. Otros ni al culto de oración, sino a la clase de enseñanza. No, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Hay que prepararse y equiparse. Reunirnos en la casa de Dios. Amén. Entonces podremos mantener avivado en nosotros ese fuego interior. Iglesia, te digo lo que le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego y el don de Dios que hay en ti. Es un llamado a la iglesia, al cristianismo, al despertar, a dejar la tibieza espiritual, a levantarse de madrugada, a buscar la presencia del Espíritu Santo. En la madrugada, hermano, eso es poderoso, eso es maravilloso. Qué hermoso es poder entrar en la presencia de Dios de madrugada, y hay gente floja que no le gusta levantarse de madrugada, que le cuesta. Y un intercesor que no se levante de madrugada, el traje de intercesor le queda pequeño. Amén. El Espíritu Santo te dice que te levantes, que avive el fuego, que avive el don que está dentro de ti. Que dejes avivar ese don, dándole a Dios lo que le pertenece. No lo que nos sobra de nuestro tiempo, no lo que nos sobra de nuestra fuerza, no de lo que sobra de nuestras vidas. A Dios hay que darle todo, con amor, con pasión, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestro ser, con todo, porque fuimos creados por Él y somos hechos para Él, para adorarle, para bendecirle. Aviva el fuego, aviva el don. Como dice Timoteo 1, versículo 6 al 7. Enciende esa llama, que enardezca dentro de ti, enardécelo, avívalo. Le dice Timoteo: aviva, 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 tú tienes que avivarlo. Eres tú que tienes, ay, que necesito que me oren, que necesito que alguien que me eche aceite, que me reprenda. Aviva el fuego y el don que está dentro de ti. Ya lo tienes adentro. Eres tú que tienes que avivarlo. Eres tú que tienes que comenzar a entrar en esa dimensión espiritual para que puedas ser un intercesor profético genuino. Amén. Para que puedas interceder proféticamente, como lo dice la palabra de Dios. Interceder proféticamente. La intercesión como tal era una función sacerdotal. La intercesión profética, hermano, mire, la intercesión como tal era una función sacerdotal del antiguo pacto.
ya que era el sacerdote quien se ponía por el pueblo delante de Dios. Por otro lado, los profetas eran los que hablaban de parte de Dios. Estos pueden captar mejor el ambiente espiritual y las instrucciones divinas debido a los dones de revelación activados en ellos. Esto era en el antiguo pacto. Los profetas son los que reciben o perciben el diseño divino y lo bajan a la tierra. Pero cuando se unen ambas funciones a través del diseño profético, se logra que la intercesión sea efectiva, ya que se basa en lo que ha sido revelado por Dios. No todos los intercesores serán profetas, pero sí todos los profetas tienen que ser intercesores. Daniel, Nehemías fueron intercesores. Ellos se pusieron delante de Dios por el pueblo, por el pecado del pueblo. Y cuando Daniel va a la presencia del Señor e intercede, tuvo oposición. Dios le dice a Daniel que él escuchó y le respondió desde que él clamó. Y el ángel Gabriel tuvo que llamar al arcángel Miguel para auxiliar a Daniel. Hasta el día 21, bajo el diseño de Dios. Daniel no se desesperó como intercesor. Él siguió. La intercesión profética desata ángeles. Por eso no es cualquier intercesión. ¿Qué es intercesión profética? Culmino este taller con esto. El concepto de intercesión profética está basado en que declaramos las verdades o el propósito eterno de Dios. Intercesión profética está basada en que declaramos las verdades o el propósito eterno de Dios, el cual nos es revelado mediante los dones espirituales. Por eso es muy importante para interceder proféticamente estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ya nosotros estuvimos hablando referente a eso. Si usted quiere aprender más, entre en YouTube. Amén. La intercesión profética es darle órdenes a lo que está fuera de la armonía de Dios, para que se alinee a su palabra, por la cual fueron creadas todas las cosas de acuerdo a su voluntad. La intercesión profética es realizada por adoradores, no los que cantan, para todo aquel que adora el nombre del Señor, para todo aquel que recibe revelación del deseo del corazón de Dios. Estos disciernen los tiempos de Dios. Por eso entré con la oración de Habacuc. Y mediante esta bajan los diseños de Dios a la tierra para establecer su verdad y su voluntad, no la mía, no mi imaginación. Por eso cuando me levanto proféticamente a interceder en el Espíritu, a guerrear por Villa Baral, creo que Villa Baral será transformada por la gloria de Dios. Aunque oscuridad cubra Villa Baral, aunque tinieblas cubra Villa Baral, sobre Villa Baral amanecerá Jehová. Y Villa Baral será transformada, porque Él me ha llamado como guerrera intercesora profética para visualizar, para declarar, para proclamar que Villa Baral se levanta y resplandece
porque la gloria de Jehová ha nacido sobre cada rincón de Villabaral, sector 4, que no habrá más ruina, que no habrá más miseria, que no habrá más estancamiento, porque Jehová, Dios de los ejércitos, envía ángeles guerreros con espada, con asadones, para arrancar, para arruinar, para demoler, para trillar toda miseria, toda ruina, toda brujería, hechicería, todo lo que se ha levantado alrededor de este sector, trayendo miseria, trayendo ruina. Pero hoy me levanto como hija de Dios y vengo delante de mi Padre pidiendo misericordia por este sector. Que se acuerde de los siervos y siervas que trabajan en esta obra, que su trabajo no es en vano. Que se acuerde de su casa, de sus hijos, de su familia. Esa es una intercesión profética. Dios usará a quien tenga que usar. Enviará los recursos. Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata. Para ti no hay nada imposible. Y todo documento, todo lo que esté en el secreto, todo lo que esté aislado en las gavetas del gobierno, todo lo que tengan esas instrucciones para que envíen recursos, enviamos ángeles, ángeles que están a nuestro servicio, ángeles que entran, que comienzan a manifestarse y sacar a la luz todo lo que esté oculto, todo papel retenido, todo lo que han desviado la finanza para este sector. Declaramos que el Espíritu Santo comienza a redarguir, a convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellos mandatarios, a aquellos que le han dado instrucciones, que se acuerde de los barrios, de aquellos donde nadie quiere entrar. Espíritu Santo toca, redarguye, comienza a manifestarse. Esa es una intercesión profética. Ya está bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Ay, ten misericordia de Villabaral, Padre. Acuérdate, ya viene la lluvia, viene la lluvia. Ay, Señor, ¿qué hacemos? Moisés, la gente se desesperaba. Moisés, ¿y qué hacemos ahora? Allá viene Faraón, carne, gente a caballo, vienen los carros. Y Moisés se arrodilló. ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Declara, profetiza, golpea las aguas. Levántate, iglesia, profetiza, declara. Te está dando guerra a tu hijo. Levántate en contra de los espíritus de Leviatán. Te está dando guerra a tu hija. Levántate contra los espíritus jezabélicos. Es hora de destruir, de arruinar los planes del diablo. Eso es lo que él quiere. Ver a una madre sufriendo, llorando por su hija, por su hijo. Él nos ha dado poder y autoridad. Comienza a orar por ese esposo que no se quiere convertir. Ya está bueno, Señor. No, la Biblia dice que no es con mi fuerza, que no con mi Santo Espíritu. Sí, es verdad, pero tienes poder, tienes al Espíritu Santo. Declara una palabra, háblale también con autoridad. O te arrepientes o te arrepientes. Porque si no te quedas. Ya es hora. Que lo diga el pastor, que yo fui la que llegué primero y hubo un tiempo que no quería salir de la tienda, que viene el quesero, que viene el lechero. Dios me dio miles y una estrategia, pero si no me levanto como intercesora guerrera, no estuviera aquí. Hasta el matrimonio yo estaba colgado en un hilo. Pero nos preparamos, nos equipamos como guerreros espirituales. Nos fortalecimos los dos. Pasamos por problemas, dificultades. Toma tú el fusil. Te toca de 3 a 3. A mí me toca de tal hora a tal hora. Problemas con los hijos en cantidades. Adolescencia, ya la pasamos. Que se acabaron los problemas. Mentira. Siempre los problemas van a seguir. Ya se casaron, ya cada quien
Los problemas continúan. No te dicen nada, pero el Espíritu te lo revela. Y comienzas a guerrear, a orar. Señor, ordeno que todo espíritu de división, de pleito, de contienda, lo que el enemigo quiera traer al hogar de mis hijos, se desintegra en el nombre de Jesús. Levantarse y tomar la autoridad como intercesor es profético. Ya está bueno que el diablo te haga llorar tanto, pero tienes que tener paciencia para ver la respuesta. Tienes que tener paciencia esperando, pero declarar la visión que Él te dio. Que tus hijos le van a servir al Señor. Que tu esposo le va a servir al Señor. Que cuando esté orando, ministrale. Que cuando esté durmiendo, órale la mente. Órale los zapatos si es inconverso. Cuando sus pies se quiera ir a vagabundear o irse para otro lado, no tenga pie para irse para ninguna parte. Órale la ropa interior. Ministrale la ropa a ese sinvergüenza que no se quiere convertir. Cuando quiera hacer su vagabundería, ni funcione en la calle. Pero tú tienes poder y no son oraciones asesinas. No son oraciones almáticas. Son oraciones proféticas. Porque solo podrá funcionar contigo. Porque eres su esposa o eres su esposo. Ya está bueno esa peleadera. Levántese alguno de los dos, porque para pelear se necesitan dos. Si la mujer es la peleona, deje esa loca hablando sola y váyase para otro lugar a orar, a interceder. Cuando regrese, ya pasó la marea, la va a encontrar bajita. Pero si se pone a contestarle, si se pone a hablarle, va a haber un gimnasio, una batalla de combate ahí. Intercesión profética. Necesitamos interceder de lunes a lunes. No podemos bajar la guardia porque Venezuela es para Cristo. Porque nuestra familia es para Cristo. Porque nuestros esposos son de Cristo. Porque nuestras esposas son de Cristo. De lunes a lunes. Ay, que no hay casi intercesora, vemos 7. Bueno, un día tú, pero tiene que haber 7 días de ayuno. ¿Hasta cuándo, pastora? Hasta cuando Cristo venga. Pero no podemos bajar la guardia. Porque el diablo ha descendido con violencia. Ha arremetido con violencia. Para mirarnos por la ventana. No, para meterse a la iglesia, a traer división. Que antes que pensaba bonito de fulanito o de fulanita, ahora el diablo te ha metido cosas. Y eso me lo ha mostrado el Señor. Y hay gente que tiene batallas y no quieren ser así. Y ellos mismos se ministran. Y no, yo amo a fulanito, yo la amo, yo la quiero. Se hacen terapias. Y el Espíritu Santo me dijo, no. Revienta ese demonio que está penetrando. Así se lo digo clarito, hermano. Me lo dijo el Señor. Esto no se sale con terapias. De que yo la amo, yo lo amo, yo lo quiero, yo lo amo, yo lo quiero. No. Eso se sale con violencia. Que Espíritu de Dios, tú estás sobre mí y dentro de mí mora tú y mi cuerpo es templo de morada del Espíritu Santo y yo soy santa, tú me has santificado y lavado con tu sangre, así que yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús y te echo fuera, demonio inmundo que me quieres dividir, apartar los mejores amigos, los mejores hermanos, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Dígame, pastor. La intercesión profética provoca que las cosas se ordenen en la voluntad y propósito divino. La intercesión profética produce avivamiento en las iglesias. Escúchenme, intercesores. La intercesión profética produce avivamiento en las iglesias y ciudades, pues atrae la presencia de Dios.
nos permite conocer el destino de nuestras ciudades y naciones para establecerlo. Y la intercesión profética se origina en el deseo del corazón de Dios y no de los hombres. No es un evento religioso, es un evento espiritual. Y produce actividad angelical que agiliza el cumplimiento de la voluntad